España 82 iba a traer novedades, tanto del formato como también de lo que eran los participantes. Ya se estilaba esto de que el campeón defensor iba a inaugurar y a Argentina le tocó ser víctima, como iba a ocurrir 8 años después, nuevamente en territorio europeo, ser el campeón defensor víctima de la primera sorpresa. Debutaron contra Bélgica y cayeron contra los Diablos Rojos. Un mundial que no tiene buen recuerdo a Argentina porque venían motivados por el título en el 78, el campeonato juvenil en Japón del 79, que también nos trae buenos recuerdos por lo que fue aquella selección paraguaya en tierras niponas, pero en el 82 terminó siendo un gran fracaso, con la roja a Diego Armando Maradona por la impotencia y el baile que estaba sufriendo contra Brasil. Brasil que proyectó y recordó la versión 70 con un juego bonito, con ídolos como Sócrates, como Falcao, pero una defensa muy endeble que terminó pagando en lo que futbolísticamente se conoce como la tragedia de Sarriá, recordando dónde se jugó el partido, en la cancha del Español de Barcelona, y donde Italia, que venía con muchos escándalos, con Paolo Rossi suspendido por estar involucrado en situaciones antideportivas, terminó siendo la gran figura para aquel 3-2 que lo metería a la Azzurra a la final, donde volverían a chocar contra Alemania, esta vez en la final y ganando nada más y nada menos que el Tri, luego de lo que fue la obtención del 34 y el 38 en la cancha del Real Madrid. Por eso muchos hablan que el 82 queda marcado por el contraste del juego bonito de Brasil, que quedó sepultado, contra el pragmatismo de Italia. Y muchos se ilusionarían diciendo que era una especie de cábala, porque en el 2006 Italia también llegaba con un escándalo, con lo que había pasado con la Juventus, Inter, Milan y los árbitros, y terminarían levantando la copa en Alemania. Pero todo había empezado en ese España 1982, donde ya también tuvimos más acceso desde lo que era la comunicación con la llegada de una nueva década. España 1982, por primera vez participan 24 selecciones, donde los 2 primeros de cada grupo más los 4 mejores terceros accedieron a octavos de final. Argentina, de entrada en la jornada inaugural, perdió contra Bélgica 1-0. España, el anfitrión, fue una decepción. Estuvo un árbitro paraguayo, Héctor Froilán Ortiz, precisamente pitó un partido de España ante Honduras. Y el equipo campeón del mundo, Italia, empezó mal. Clasificó apenas, ni siquiera ganó en la primera ronda. Hubo muchas críticas para Italia. Paolo Rossi, que fue suspendido por 2 años, 2 meses antes lo levantan la sanción. Enzo Bearzot lo convoca, es titular, lógicamente sin jugar mucho tiempo, se notó su falta de fútbol, pero bueno, cuando arrancó la segunda fase, Italia arrasó. Con un comienzo discreto, terminó de una manera realmente fantástica, ganando todos sus partidos y con un Paolo Rossi ya muy inspirado, que fue desequilibrante. Le ganó a Argentina 2-1, le ganó a Brasil 3-2 con los 3 goles de Paolo Rossi, en la semifinal a Polonia 2-0 y en la final en el Estadio Santiago Bernabéu, aquel 11 de julio del año 1982, Italia le gana a Alemania 3-1, incluso en el primer tiempo Antonio Cabrini falló un penal, pero después aparecieron Paolo Rossi, Tardelli y Altobelli para marcar los goles, descontando Breitner para Alemania. Italia entonces fue un gran campeón con muy buenos jugadores, pero repito, su comienzo dejó duda. No arrancó bien, pero terminó excelente, superando a todos los adversarios. El sol ilumina el estadio con el más grande tenor para mí, al lado de Pavarotti y de Carreras, Plácido Domingo, nacido en México, pero de padres españoles y anotado como ciudadano español. La primera tanda de penales en el Mundial, Alemania-Francia. Sí, exacto. En el alargue terminó 3-3, ganó Alemania, por eso jugó la final y bueno, Francia después animó el partido por el tercer lugar ante Polonia. ¿Y Dino Zoff?
arquerazo, veterano, con mucha experiencia. Y se sabe que Italia siempre fue un fútbol un poco avaro, ¿verdad? Mezquino, defensivo. Y en esa tesitura estaba encuadrado perfectamente Dino Zoff como el golero de la selección italiana. Pero Italia en ese campeonato, aparte del fútbol del catenaccio, el candado, supo explotar otras virtudes, y ahí está el mérito de Paolo Rossi. Fue el gran gestor del fútbol ofensivo, o el que tradujo el fútbol de producción fecunda para Italia. A nivel periodístico, Sí, no, ya el Canal 9 transmitió nuevamente en directo, ya el público paraguayo vio a full ese mundial. Radio 1 de Marzo estuvo nuevamente presente con Carlos Alberto Gómez y Julio del Puerto, y sí, y varios otros colegas que se trasladaron. Los diarios seguían también con la cobertura, con los enviados, ABC Color, el diario Hoy. Sí, ya a esa altura el mundial tenía muy buena cobertura por parte de la prensa de nuestro país. Y México 1986 ya nos trae muy buenos recuerdos, porque era el retorno de Paraguay después de una larga espera, 28 años para ser más precisos, después de aquel Suecia 58, primera clasificación por mérito deportivo, ya que en el 30 y 50 Paraguay fue invitado a participar de los mundiales de Uruguay y Brasil respectivamente. Paraguay obtuvo en aquel repechaje contra Chile en el 85 la clasificación. México, que volvía a ser sede apenas 16 años después, porque Colombia, la sede designada, no iba a llegar por situaciones extrafutbolísticas, por lo que significó también algunas adversidades climáticas. Entonces fueron y vieron que el país que tenía la infra, que tenía la organización y el know-how, era justamente México, por lo que fue su experiencia en el 70. Algunos dirán que los dioses del fútbol se apiadaron del Azteca, porque allí donde en el 70 Pelé se consagraba como mejor jugador, 16 años después Diego Armando Maradona iba a tener su jornada de gloria, por lo que fue su partido contra Inglaterra, Bélgica y el pase para Burruchaga para el 3-2 contra la Alemania Federal. Así que México 86 nuevamente trae buenos recuerdos para Sudamérica, como le dio a Brasil aquel tri, a Argentina le daba el bi, y a Paraguay el retorno a un mundial después de 28 años, que es lo que recuerdan tanto Gaspar como Pedrito. Después en la cancha, partidos fabulosos jugamos, ganamos a Irak, tuvimos un partido tremendo contra México, muy difícil pasamos cuando hubo un penal que podía haber determinado otro desenlace y no la igualdad que se dio finalmente. Y Roberto El Gato Fernández pasó a la historia al pararle ¿a quién? Al mejor jugador de México, a la figura estelar de ese equipo, Hugo Sánchez. Para nosotros fue muy novedoso por la presencia de Paraguay. 24 equipos nuevamente. Paraguay integró el grupo con Irak, México y Bélgica. En la primera fecha le ganó a Irak 1-0 con gol de Julio César Romero. Después, con más de 100.000 espectadores en el Estadio Azteca, empató ante México 1-1. Nuevamente Romerito anotó para el equipo paraguayo. En Toluca, el partido ante Bélgica, que le tenía un gran arquero como Jean-Marie Fag, el finado Roberto Cabaña le hizo 2 goles. Con los goles de Roberto Cabaña, un partidazo fue ese. Paraguay y Bélgica empataron 2-2 y llega la etapa de octavos, donde Paraguay cayó ante Inglaterra 3-0 y no pudo avanzar, pero bueno, fue una digna participación con muy buenos jugadores, con Cayetano Rey como entrenador, y donde Cayetano también hizo historia en ese mundial, fue el primer técnico expulsado. de los partidos donde jugó la selección paraguaya, ¿cuál fue el que te marcó o el que decís qué emocionante partido? No, y el de México, sin duda alguna, por las circunstancias por las que pasamos. Además, cualquier partido que se juega contra el anfitrión de un campeonato del mundo es un partido que tiene un especial encanto y también
un muy superior grado de dificultad por razones obvias. El ambiente, aparte que en esa época no se da lo que vimos hoy en Rusia. Legiones de hinchas en cantidad de cientos y miles que fueron a ver a sus selecciones y desde distancias pero enormes, como el caso de las hinchadas de Brasil, de Perú, de Uruguay, de Colombia. Bueno, Argentina ganó su segundo mundial y lo de México es influyente. Todos los elogios, toda la mención para Diego Armando Maradona. Fue realmente la gran figura, el protagonista de ese mundial. Argentina le ganó a Corea del Sur de entrada 3-1, empató con Italia 1-1, le ganó a Bulgaria 2-0 y después ya a Uruguay 1-0 en un partido muy difícil. Pedro Pablo Pasculi jugó un solo partido y anotó el gol ante Uruguay, o sea que él aportó muchísimo también para ese título. 2-1 a Inglaterra con un gol con la mano de Maradona y el segundo fue un gol que va a quedar en la gran historia. Ya es un gol de todos los tiempos, hasta hoy día para muchos el mejor gol en la historia de los mundiales. Fabuloso lo de Maradona, 2-1 a Inglaterra, 2-0 a Bélgica y en la final 3-2 a Alemania, ganaba Argentina 2-0, reaccionó Alemania 2-2 y luego un pase magistral, un pase sensacional de Maradona, la corrida de Jorge Burruchaga que derrotó a Schumacher y terminó ganando Argentina 3-2. Y bueno, Sudamérica que vuelve a recuperar el título mundial. Fue una experiencia inolvidable. Tuve también la ocasión de estar con esa selección paraguaya. Fui el único periodista que acompañó al equipo 24 días. Tuve la ocasión de estar 24 días porque Paraguay hizo la adaptación a la altura en Bogotá, en Colombia. Jugó 5 amistosos y bueno, acompañé a ese grupo, estuve por Radio 1 de Marzo en la previa y bueno, después ya numerosos colegas que estuvieron en México siguiendo muy de cerca lo relacionado al seleccionado paraguayo. Italia 90, para Paraguay nuevamente morder el polvo luego de lo que fue la eliminación después de desperdiciar 2 match points, pero Italia 90 nos dejó hasta ahora la mejor canción, el Estate Italiano, es algo que con el paso del tiempo cobra mayor vigencia y lo empezamos a apreciar casi como un tesoro. Quizás haya sido lo único lindo de ese mundial, porque a nivel espectáculo, a nivel emoción futbolísticamente hablando, fue uno de los peores. A tal punto que todavía el peor promedio en la historia de los mundiales sigue siendo Italia 90, apenas superando los 2 goles. Y ese mundial propició algunas modificaciones de la FIFA. ¿Cuáles fueron? Después de ese mundial se prohibió el pase hacia atrás del defensor y que el arquero la pueda agarrar con la mano. Y después de Italia 90, la FIFA decretó que un triunfo iba a valer 3 puntos. Porque nadie quería salir a ganar, todos priorizaban el hecho de no perder. Y qué mejor escenario que los dueños del catenaccio que ocurriese eso. Pero igual nos acordamos que en 1990 África empezaba a plantar bandera muy fuerte con Camerún, que repitió lo de Bélgica 8 años atrás, ganarle a la Argentina en el partido debut, allí en San Siro, Milano, con el gol de François Oman-Bilek. Camerún que eliminó a Colombia con aquel error de Higuita, el gol de Roger Milla, y protagonizó el mejor partido contra Inglaterra, donde Gary Lineker en prórroga le dio el triunfo a los pros, que como la historia siempre marcó, exceptuando en Rusia 2018, una tanda de penales los dejó afuera, nada más y nada menos que contra Alemania, que en la final le ganarían a la Argentina con un penal que hasta ahora se discute, pero que seguramente ni con VAR se hubiera decretado la revisión
de lo que el mexicano Codesal, el árbitro de ese partido, decretó para que Andrea Breme pueda vencer al héroe argentino, que fue Sergio Goycochea, que 2 años después iba a llegar a Paraguay para defender inclusive las camisetas de Cerro Porteño y Olimpia respectivamente, aquel héroe que tuvo Italia 90. El Mundial de Italia 90 siempre con 24 equipos. Argentina volvió a perder en la jornada inaugural ante Camerún. Uruguay reapareció en ese Mundial precisamente eliminado por Italia en octavos. Brasil y Argentina se encontraron en octavos, ganó Argentina 1-0 con el gol de Claudio Canigia tras una muy buena asistencia de Diego Armando Maradona. Y lo de Argentina realmente para resaltar, empezó perdiendo ante Camerún, se lesionó su arquero titular Neri Pumpido, entró Sergio Javier Goycochea, que luego fue figura. Argentina clasificó y luego ganó 2 partidos desde el punto del penal, ante Yugoslavia e Italia en la semifinal, y con poco fútbol, con muchos problemas, con jugadores lesionados. Sin embargo, llegó a la final y nuevamente el rival Alemania, que eliminó a Holanda con Franz Beckenbauer, que gana ese mundial, pero con un penal muy discutido, muy polémico. Edgardo Codesal, un uruguayo nacionalizado mexicano, fue el árbitro de aquel partido en Roma, que terminó ganando el representativo alemán con el gol de Andrea Breme, de penal. ¿Por dónde llegó, hasta dónde llegó Argentina? ¿Fue una de las participaciones más llamativas o hubo selecciones que también llamaron la atención y quedaron por el camino? Sorprendió lo de Camerún. Camerún, que llegó hasta cuartos de final, se eliminó con Inglaterra, y Camerún, que le ganó a Colombia. Colombia, que empató con Alemania, estaba retornando después de mucho tiempo. Chile 62 fue su última participación antes de Italia 90. Y bueno, todos comentan el gol de Roger Milla a René Higuita, una falla de Higuita que, como se sabe, siempre arriesgó, quiso salir jugando, muy pícaro el jugador de Camerún, le robó el balón y bueno, después ya con la valla desguarnecida, con una corrida, terminó definiendo. Ganó Camerún aquel partido eliminando a Colombia. La final fue muy justa, muy apretada fue la final, entre Argentina y Alemania. Sí, pudo haber sido otro título también para Argentina, pero lamentablemente desperdició esa oportunidad. Quizás de todos los equipos europeos que hayan jugado contra sudamericanos, partidos claves y definitorios, Alemania sea la espina más grande que tenemos. Nosotros, hay que decir los holandeses, por ejemplo, ¿verdad? Sin ser mejor equipo, fue campeón contra Holanda y fue campeón contra Argentina otra vez. Estados Unidos 94 iba a marcar el último mundial sin Paraguay en ese ciclo. Paréntesis, uno cree y espera que Rusia haya sido también el segundo mundial para el cierre, porque después Paraguay va a meter 4 mundiales de forma consecutiva, aguardando que ocurra algo similar entre el 26, 30, 34 y 38. Y Estados Unidos también tuvo su particularidad. Fue el primer mundial donde la FIFA decidió apostar a un mercado emergente, potencia mundial, pero sin tradición futbolística, a tal punto que el mundial se juega en el 94 y la Major League Soccer nace en 1996. De hecho, una de las condiciones de FIFA para darle a Estados Unidos era que se cree una liga profesional. Uno recuerda el fenómeno de Cosmos con Beckenbauer, Pelé, Romerito, Roberto Cabañas, pero eran prácticamente ligas más que se acercaban al tour, al show, a lo de los Harlem Globetrotters, y no tanto una liga competitiva. Fue una apuesta importante. Igual Estados Unidos se las arregló para meter el batacazo contra Colombia y clasificar. Hasta los Yankees jugaron, como les gusta el guión, la ficción, el marco de octavo de final contra la candidata Brasil un 4 de julio. Sí, fecha patria para los estadounidenses, partido que les aguantó hasta el final y que apenas Brasil pudo ganar con un agónico gol que terminaría con el 1-0 y una expulsión de un codazo tremendo de Leonardo contra Tap Ramos. Estados Unidos, que justamente había eliminado a Colombia en un partido que todavía se recuerda porque un gol en contra de Andrés Escobar
terminó marcando inclusive la suerte del defensor del Atlético Nacional, que había jugado mucho en Paraguay porque coincide con la época donde el equipo de Medellín venía a jugar Libertadores contra Cerro Porteño y especialmente Olimpia. También Estados Unidos 94 tuvo el episodio triste del doping de Maradona, luego de aquel 4-0 contra Grecia, el festejo a la cámara, un 2-1 donde Maradona fue figura para el gol de Canigia, la enfermera que se lleva a Diego Armando Maradona, la efedrina, me cortaron las piernas, la frase símbolo de aquel mundial, y después Argentina perdería los siguientes 2 partidos sin su 10, que había sido rescatado después de aquel 0-5 contra Colombia para el repechaje contra Australia. Contra Bulgaria, el último partido, la derrota, los llevó al partido contra Rumania, que había sido la sensación en el grupo de Colombia y Estados Unidos, y allí el equipo europeo lo eliminó. Una copa que se había instalado para Europa, ya en cuartos de final había quedado solamente Brasil, pero ese equipo se mantuvo, eliminó a Suecia en las semifinales, rememorando lo del 58, y en la final, la primera que se decidió en la tanda de penales, donde 2 símbolos del calcio, Franco Baresi y Roberto Baggio, fallarían sus penales para que Taffarel y toda Brasil festeje con el capitán Dunga, levantando la primera Copa FIFA, ya que las primeras 3 habían sido la Jules Rimet, que ya recordaban también los compañeros en las ediciones anteriores, se había robado y hay réplica en Río de Janeiro, pero la verdadera copa nadie sabe dónde quedó, ya que había sido robada la misma. Un mundial que también tuvo un contexto de un factor muy emotivo para los brasileños, porque unos meses atrás había fallecido, el 1 de mayo para ser específico, Ayrton Senna. Por eso en el festejo allí en Pasadena, en el Rose Bowl, los integrantes de Brasil mostraban una pancarta recordándose y diciéndole que también ese tetra también era de Ayrton Senna, héroe que había fallecido unos meses atrás en el circuito en Italia, por lo que era también el impacto en el mundo deportivo. El Mundial de Estados Unidos 94. Sí, Estados Unidos 94, nuevamente con 24 equipos, Brasil gana el tetra, Estados Unidos de la mano de Bora Milutinovic juega de local y Bolivia fue la novedad, uno de los representantes de Sudamérica, jugó el partido inaugural, perdió ante Alemania 1-0, gol de Klinsmann. Y bueno, queda para el recuerdo también por lo de Diego Armando Maradona, excluido del Mundial por el tema doping. Argentina, que de entrada le ganó a Grecia, superó a Nigeria, después perdió ante Bulgaria, eliminado ante Rumania en octavos. Lo de Maradona que fue lo más llamativo, lo más comentado. Y Brasil dejó el juego bonito con un gran estratega como Carlos Alberto Parreira, ya fue un Brasil táctico y finalmente gana el Mundial. Primer partido por el título con definición desde el punto penal. En una jornada muy calurosa en Los Ángeles, Brasil le gana a Italia por los penales, con el dúo Romario-Bebeto en la ofensiva. Cuando uno ve a Roberto Baggio ir a patear el penal, Sí. lo que menos Sí. esperaba era que falle. Y sí, y uno más de los tantos famosos que fallaron un penal, así como ocurrió con Platini, con Zico, con otros grandes jugadores en los mundiales, ¿verdad? Y bueno, falló Roberto y Brasil terminó ganando a tal punto que ya no se ejecutó ese último penal porque ya todo estaba definido. Bebeto tenía que rematar el último, pero ya no le tocó el turno a él. Un partido que tenía que llevar a la retina de ese mundial, que uno diga. Y de ese mundial, Estados Unidos 94, y me gustó el partido que Rumania le ganó a Argentina 3-2, donde Hagi apareció con todo, fue muy buen partido. Argentina, pese a no contar ya con Maradona, hizo una muy buena presentación. Y fue uno de los partidos más interesantes. Después Brasil le ganó con lo justo a Estados Unidos. No, el partidazo fue Brasil-Holanda en cuartos.
que Brasil terminó ganando 3-2 con el gol de Branco. Ese fue muy buen partido. Partido donde se vio mucho despliegue, mucha dinámica y muy buenos goles. Me quedo con ese partido de Brasil-Holanda y después Argentina-Rumania. Maradona por ahí continuar en el tercero terminar el mundial. Y bueno, siempre es una incógnita, uno nunca sabe, no sé, yo igual creo que Brasil iba a terminar siendo el campeón, pero lógicamente con Maradona en la cancha siempre ya es un motivo de estímulo, de motivación para sus propios compañeros y quizás, yo creo que eso también influyó en el grupo, ¿verdad? Ya con la sanción, con Maradona excluido, lógicamente dejó secuelas y creo que el equipo sintió lo que pasó con él y bueno, de hecho perdió los dos partidos, ¿verdad? Sin Maradona, con Bulgaria y después con Rumania. Y así le ponemos punto final a esta maratón, a esta serie de lo que es la edición mundial del Retro Deportivo, con el valioso testimonio de Gaspar Aníbal Noguera, de Pedrito García y también el aporte del conductor para tratar de mechar con lo que era el contexto histórico, las imágenes de la época, el archivo del diario ABC Color y esperando que hayan disfrutado de esta edición especial. Le prometemos volver con otro episodio que ya nos tiene acostumbrado el Retro Deportivo para recordar otro capítulo del deporte nacional o internacional que haya quedado en la memoria del futbolero, del aficionado en común del deporte nacional e internacional con el archivo del diario para una nueva emisión del Retro Deportivo.